agradecer, agradecer a todos, agradecer a Luis, a la universidad, bueno, y también al ayuntamiento, ¿no? Que eso es muy importante, y también he visto que, bueno, para ellos es también importante tener las prácticas ganaderas integradas, ¿no? Ya después la realidad no sé, pero de palabra ha sonado que sí, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis una serie de logotipos, ¿no? Pues son, y hoy también voy a centrar un poquito esto, en todos los proyectos que han hecho posible o van a hacer posible, de lo que ya también Rosa ha hablado de ellos, simplemente en nombrarlos. ¿Y por qué los pongo ahí? Porque tiene una importancia concatenada, ¿no? De que un proyecto siga a otro, porque lo que se aprende en uno no se termina, sino que se inicia, y entonces tiene que seguir, y más con el pastoreo, ¿no? Hemos dicho, pues los herbívoros llevan mucho tiempo aquí con nosotros, y el fuego también. Bueno, esta persona de aquí, ese es Javier, no sé si te conoces, Javier, y con uno de los pastores, que ese pastor, bueno, después veremos una cosa en relación a él. Bueno, pues voy a hablar de qué estamos hablando, ¿no? El pastoreo en áreas cortafuegos, que es una de las cosas por lo que entramos nosotros en la prevención de incendios, la red de áreas pasto cortafuegos de Andalucía, el herbivorismo empírico, del cual ya ha hablado Rosa, pero centrando ya en la parte de Andalucía, y lo que llamamos el pastoreo 2.0, ¿no? Que es otra serie de proyectos, unos son los que coordina Rosa y otro que es del CSIC, del primero de ellos. Bueno, ¿de qué estamos hablando de esto? Bueno, no hace falta, ya lo hemos visto, esta ganadería, ¿no? Pues esto, si queréis, como esto no sé si lo vaya a tener o van a tener acceso a ello, yo creo que sí. Bueno, pues hay una serie de referencias abajo, que lo podéis ver, la definición de lo que es la ganadería extensiva. Creo que no me tengo que extender, ¿no? Es necesario un pastoreo, es necesario un pastor que acompañe, es necesario una serie de razas autóctonas, es necesario un desplazamiento del ganado en el tiempo, desde abajo hasta la montaña o en un territorio, ¿no? De sitios más fríos a otros más cálidos, según la estación del año. Y bueno, como también hemos dicho hoy, esto yo no sé, lo de arriba, eso no es ganadería, ¿no? Eso es industria, más que ganadería extensiva. Es ganadería, pero industrial. ¿Y de qué tipo de fuego, no? Porque si dice, fuego, incendios, esto horrible, ¿no? Lo que se ha hablado también, ¿no? La conciencia del ciudadano de lo que es un fuego. Realmente, esto es la utilización de ese fuego como prevención y no tanto de este como extinción, ¿no? No quiere decir que la extinción no sea buena, ¿de acuerdo? Es buena y realmente yo creo que en el territorio nuestro, en nuestro estado, está bastante avanzado, ¿no? Y ya se ha avanzado demasiado en esto. En relación a lo que es, y lo que tenemos que tener en cuenta, por eso es algo más, cuando pongo algo más, a prevención de incendios con ganado, algo más que los cortafuegos, y es qué es el ganado, ¿no? ¿Qué son los herbívoros? Aquí tenemos a José Luis, ¿no? Que siempre nos dice que olvidamos nuestra historia, ¿no? Nos olvidamos lo que somos y olvidamos también, en este caso, el papel del ganado en este ambiente. Entonces, cuando vemos esto de aquí, esa ovejita negra, olvidamos, es como nuestras huellas las estamos borrando continuamente. Algunos de vosotros ya habréis visto esta diapositiva, porque es de él. Y olvidamos esto, ¿no? Que estos herbívoros, estos grandes herbívoros, de lo que se ha hablado ya aquí, lo ha hablado Rosa, pues estaban ahí, ¿no? Y hacían esa función, y eso no lo tenemos que olvidar. Entonces, esto trae que nuestra planta y nuestros herbívoros están adaptados, y estos son toda la cantidad de beneficios que tenemos, ¿no? Que nos dan la interacción entre ellos, y la interacción también de lo que es el herbívoro en este medio, como puede ser, que es lo que aporta, mejor dicho, el incremento de esa fertilidad con las heces, bueno, incremento de biodiversidad, abre espacios, esos espacios heterogéneos, favorece la creación de pasto, por tanto hay más secuestro de carbono, de dióxido de carbono,
evita el incremento y evita también esas emisiones de CO2, favorece ese pastoreo, pues también si pastoreamos no estamos realmente con el ganado en un sitio cerrado, entonces hay menos uso de esas energías fósiles, evita el despoblamiento, que eso es lo más importante, creo yo, ahora y actualmente la situación del poco trabajo, y mantiene esos usos tradicionales, en definitiva, de esos nuestro patrimonio. Pero también, como hemos dicho, y nos lo ponen de manifiesto muchos autores, no solamente el ganado, como vemos aquí, que son los grandes herbívoros de hace más de 1 millón de años, o el hombre utilizando el fuego. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Sí, lo he repetido, perdonad. Entonces, una de las cosas que esta diapositiva lo que nos hace ver es lo siguiente. Bueno, se divide, es que de ahí se verá bastante poco, ¿no? Pero no sé si veis, yo no lo veo, por ejemplo, desde aquí casi, el color morado es Canarias, el noroeste de la península es de color más o menos azulado, las comunidades del interior es amarillo y el Mediterráneo es verde. Entonces, si veis esas tartas, os dais cuenta que dices, bueno, donde hay más incendios sería pues las zonas donde hay el cambio climático y donde está más seco todo, ¿no? Pues no, precisamente los condicionantes al margen de los sociales, ¿no? Que pueda ser en cada territorio, son los que no son las condiciones climáticas, es decir, también llueve más, pues por lo tanto en Galicia debía de haber menos incendios, sino que es realmente el acúmulo de combustible, realmente se produce también, al llover más se produce más, ¿no? No es tanto por las cuestiones más secas, sino por el combustible, que realmente, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay una falta de gestión de ese combustible, ¿no? Y esto nos demuestra, bueno, estos son tus compañeros, Javi, que nos muestran cómo los incendios cada vez son, pues, van bajando, ¿no? Si esto es en España, esto es hasta el año 2021, cada vez hay menos incendios, es menor el tamaño. Esto porque hay más concienciación ciudadana, el delito también es más perseguido, pero también hay más métodos de detención y de extinción. Pero también se gasta más dinero y, evidentemente, aunque se gaste mucho dinero, lo que ocurre, y arriba lo que vemos son los grandes incendios forestales, ¿no? Esos grandes incendios forestales hay una pequeña tendencia a que suban, ¿no? Aunque llevan unos dientes de sierra, ¿no? Por una serie de condiciones, pero hay una tendencia a que sean, y sobre todo hay mayores superficies, como hemos visto este año. Entonces aumenta esos incendios forestales debido también, como ha comentado Rosa, bueno, a esa pronta extinción y también a que las plantas que van a nacer están más adaptadas cada vez más, ¿no? Y entonces crecen más y otra vez se produce más biomasa y tenemos lo mismo, ¿no? Es la paradoja de los incendios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos de buscar herramientas. ¿Qué herramientas? Pues unas herramientas que sean económicas para esa prevención, unas herramientas que sean de bajo impacto y unas herramientas que sean fáciles de manejar. En esta gráfica, ¿no? Podéis ver aquí los costes, cuanto más arriba más costoso, y estos son los distintos sistemas de prevención de incendios, que los más baratos son tanto, por una parte, las que más prescritas y el pastoreo dirigido, ¿no? Y eso es lo que tenemos que manejar realmente. Entonces, esas prácticas forestales, que son esto, el pastoreo, pero que no solamente es el pastoreo en cortafuegos, sino esa gestión integral de todas las zonas o esos espacios naturales, y también esas quemas controladas. Bueno, esto ya lo que ha dicho Rosa, que es el término de herbivorismo empírico, que por una parte solamente elimina el combustible vegetal, pero también, desde el punto de vista pastoralista, crea más alimento del ganado, ¿no? El herbivorismo empírico es un nuevo nombre para una vieja práctica. Mi jefe francés decía que era el silvopastorialismo también, ¿no? Pero el herbivorismo empírico reúne una serie de prácticas tradicionales, como pueden ser pues, esas quemas pastorales que ha comentado Rosa, que es planta a planta, y después pues, ese pastoreo en esa zona. Y la gente lo sabe, y lo malo es que ya han perdido, por lo menos en el sur, no tanto en el norte, han perdido ya ese uso y lo desconocen totalmente.
Incluso cuando nosotros hacíamos encuestas a los ganaderos y entrevistas, nos lo decían que ellos no hacían quemas, no se atrevían, entre otras cosas, porque no sabían. Bueno, ahora vamos a ver un poco más hablar un poco de estos proyectos, de esa importancia, ¿no? Para mí los dos proyectos que son importantes en lo que es la prevención de incendios, por lo menos allí en Andalucía, es el que financió la Junta de Andalucía, la Consejería CEMAOES, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de las áreas cortafuegos y el pastoreo en cortafuegos, y después Interred Sudoe, el de Open to Preserve, ¿no? Que lo dio Rosa, sobre herbivorismo pírico. Estos dos son dos proyectos de gran importancia para establecer las bases para los siguientes proyectos que se coordinan unos con otros, como he comentado antes, que son el SUNHAL y el PIRICLAB, que ambos también integra el herbivorismo pírico. El SUNHAL es una gestión integral de toda la ganadería, pero muy enfocada a la protección de especies, ¿no? Es decir, que cómo podemos nosotros gestionar para proteger a esas especies y esa diversidad del Mediterráneo, y donde es muy importante también el estudio de la carga ganadera para no sobrepastorear. El PIRICLAB, pues bueno, también tenemos el COMPAS, lo que pasa es que el COMPAS está iniciándose ahora. Una de las cosas es que el SUNHAL, pues bueno, no solamente estudia esto, sino que también las herramientas tiene un enfoque bastante tecnológico, es decir, cómo se utilizan esas herramientas que iniciamos también gracias al anterior proyecto de Interred Sudoe, en lo que es la conservación y también la gestión, gestión no solamente para el ganadero, el técnico, el gestor del territorio, sino también para el ganadero. Bueno, las bases científicas, que también es otra cosa importante que muchas veces olvidamos, que la ciencia, siempre muchas veces cuando hablas con la gente o con algunos gestores, dice, bueno, es que vosotros los científicos nos olvidáis, ¿no? Y no sé quién nos olvidamos, a quién, ¿no? Porque si no tienes esas bases científicas no puedes dar una buena herramienta, evidentemente. Y bueno, el COMPAS ya ha hablado Rosa, que tiene pues una parte que es mucho más social, ¿no? Más enfocada a las personas que habitan en ese territorio. Bueno, pues este es el primer proyecto, el de las áreas cortafuegos, y aquí es algo más que un cortafuego esto. Aquí si veis es el cortafuegos, pero hay algo más, ¿no? Y esto es importante, pone en valor la actividad de ese hombre y el reconocimiento de ellos mismos. Al principio ellos tenían su duda, ¿no? Incluso cuando decía de entrar en esa red de cortafuegos, decían, bueno, ¿y esto? De pronto me están echando de los sitios públicos, ¿no? Los pastos públicos, y ahora me dicen que entre yo. Esto incluso no se atrevían a pastorear, ¿no? Dice, bueno, sí, ¿cómo me voy a comer todo, no? Sí, me están echando por pastorear de aquí, ¿no? Entonces, en esto hay otra cosa que es muy importante, que eso lo llevo, bueno, en la tesis de Javier Ruiz Mirazo, que lo habéis oído antes, es la naturalización de una reforestación. Si veis aquí, pues son unos pinares, ahí sí que ahora estaban limpios y demás, porque eso ya lo habían tratado, pero estaban abandonados totalmente, ¿no? Entonces hizo una serie de actividades de hacerlo más natural. Yo creo que si lo dice Javi, yo me lo explicaría mucho mejor que yo. Después, un pago a esos servicios, de esos servicios ecosistémicos, de la prevención de incendios, y una metodología de seguimiento para ver si realmente el ganadero hacía su actividad o no, porque la Junta de Andalucía, entre otras cosas, no se fiaba que hicieran su actividad, ¿no? Y porque le iban a pagar, y quería saber cómo era aquello, si realmente lo hace. Esta es una fotografía francesa, que lo que se ve que la gestión no es solamente en el cortafuegos, que la gestión es en esas zonas de apoyo, que yo creo que Editar también lo ha dicho antes, ¿no? Tienes que tener unas zonas de apoyo, ya que se divide en una zona muy crítica, que es la que está en rojo, que es el cortafuegos en sí, que ahí pues lo que no puedes tener un volumen más de 500 metros cúbicos por hectárea. Después una zona de apoyo donde se puede, que no es, aquí se ven como un pinar, pues sería la otra, de 2.500 metros cúbicos por hectárea. A partir de esa cantidad de metros cúbicos por hectárea hay peligro de incendio, y después sería la gestión
de todo el pastoreo en todo lo demás y la gestión de la carga ganadera, que a veces lo olvidamos. Yo creo que eso, yo empecé a trabajar en eso, ¿no? Y todavía olvidamos eso, y bueno, y con las nuevas normas y estas ecoregímenes y demás, pues son cargas ganaderas bastante grandes, por lo menos en lo que ponen en el sur de España. Pero bueno, es así. Simplemente ver qué es lo que se hizo, es borrar eso que veis ahí, donde esa flecha era un cortafuegos, ¿no? Es un cambio de estructura de toda la zona de la repoblación para reducir la carga de combustible y aumentar las zonas de pastoreo. Entonces, lo que diseñó Javi, Javi, que me da cosa decirlo todo aquí delante, pues bueno, una serie de tipos de clareos, ¿no? Para que no fuese tanto el impacto desde el cortafuegos, que no hay nada, hasta la zona que es la propia repoblación. 200 individuos por hectárea, 400 y después 800 individuos por hectárea. Una zona fue al azar y otra fue regular, ¿no? Después el pastoreo y también se hicieron siembras con especies autóctonas, y otras con otros tipos de, otras que eran comerciales pero adaptadas a la zona. Que otro de las partes que nosotros hemos trabajado con especies autóctonas, que también en el ICIA pues también hacen esto, ¿no? Pero aquí, pues bueno, el problema es que no había semillas. Y si veis, yo no sé si lo notáis ahí, ¿no? Los distintos tipos de clareos que se hizo, ¿no? En el 250 individuos por hectárea o árboles por hectárea, si os dais cuenta, ese cuadrito ve que es mucho más natural que aquel, ¿no? Porque allí todavía se ve el impacto, ¿no?, de lo que es la repoblación. Bueno, en los demás también. Lo que pasa es que el pastoreo en estos ya era mucho más difícil que entrara el ganado, porque eso es otra de las dificultades que venía. Bueno, pues sí que se hicieron estudios se hicieron investigaciones sobre esas zonas, esa naturalización. Bueno, pues las claras fuertes y de baja densidad era el diámetro más grande, aunque los troncos eran mayores, su diámetro, la diversidad estructural también, pero bueno, eran cosas, tanto era en esta, el azar, como en la otra, ¿no? Creo que era así, Javi. Metodologías de seguimiento, pues bueno, había que ver cómo era esa metodología, visitar al pastor, no se le puede dejar solo, selección de una serie de unidades, veis allí son los cortafuegos, y planificarlo, y una firma de contratos, y después el seguimiento de la vegetación para ver si se lo había o no comido, ¿no? Evaluar ese grado de cumplimiento del ganadero. ¿Y cómo se evaluaba? Pues con una serie de tasas de consumo. Ah, pues sí funciona esto, que son de las arbustivas y las herbáceas, ¿no?, según cómo fuese el cortafuegos. Y eso lo hacían unos técnicos de la Junta de Andalucía. Bueno, ¿cómo se hacen los pagos? Pues son pagos directos, donde no hay aprovechamiento de pastos, ¿no? Bueno, en la zona no había aprovechamiento de pastos y se le pagaba, ¿no?, por ir allí. Eso se hizo extenso incluso donde había aprovechamiento de pastos. Después lo que pasa es que se dividió entre donde no había aprovechamiento de pastos y donde sí había. Es decir, que había una compensación. Donde había aprovechamiento de pastos, de un ayuntamiento o de la misma Junta de Andalucía, el pastor tenía que pagar. Si hacía bien su actividad, pues entonces se compensaba, ¿no? Ya no tenía que pagar, incluso le tienen que dar más dinero. El precio que era de 42 a 90, ahora yo no sé, habrá subido algo, no lo sé exactamente, en aquel tiempo era así. Y otra cosa importante que se ve en Gran Canaria es que no puede estar acondicionado a las ayudas de la Unión Europea, ¿no?, porque estas se van. Es decir, debe ser, en este caso, la comunidad la que lo pague. Entonces, los costes, como veis, esto aquí se quiere saber cuánto cuesta, no que nos ahorramos, que era algo importante que se quería dar, que lo vieran la gente de la Junta de Andalucía, ¿no? Se ve perfectamente arriba la roja como eran, estos son manual, lo que cuesta hacer unos desbroces manuales, y aquí sería con el pastoreo, ¿no? La diferencia era bastante grande. Entonces, tanto dos técnicos de la Junta de Andalucía, a la derecha Rogelio, era responsable de la red de cortafuegos de Andalucía, y el de arriba era un técnico de un espacio natural. Entonces vieron que los mecánicos de una zona determinada, ese era el coste por hectárea,
y con el ganado era 218. ¿Por qué era 218? Es mucho más que esos 42 o 90, sino porque se consideraba que una zona, cuando después de desbrozarla, tardas 4 años otra vez en desbrozarla. A veces esta cifra cambia, incluso se hace antes, ¿no? Entonces, la media era 43 lo que se le pagaba en aquella zona que estudiaron, 53 euros por hectárea, si por 4 pues sale esa. Y otra persona que también trabajó, que era Elsa Varela, vio que se ahorraban de un 82 a un 24%, ¿no?, por hacer esas prácticas. ¿Por qué ese éxito? Pues simplemente por esa integración entre lo que era la investigación y lo que es la gestión. Y bueno, no ha sido casualidad, ha sido por una serie de circunstancias, que no solamente yo cuando estuve en Francia pues pasaba lo mismo, eso no decía, mi jefe me lo decía, dice, es que aquí hubo una persona que se comprometió con esto y aquí pasó lo mismo, ¿no? Entonces hubo un proyecto de investigación, era José Luis González Rebollar, yo estuve trabajando también con él, era nuestro jefe, también ingeniero de monte, y la suerte también de que vinieron tanto Javier, que había estudiado más de silvicultura mediterránea, y Elsa de servicios ecosistémicos, ¿no? Pero no hubiera pasado si este señor no hubiera estado aquí y hubiera dicho esto lo quiero yo aquí, en Andalucía, y hubiera pagado, como siempre, ¿no?, el dinero. Es necesario financiación, si no, no podemos trabajar, evidentemente. Y otra serie de circunstancias es que un equipo técnico de campo, que estaba antes, como he dicho, estaba Rogelio, estaba esta gente, este es otro grupo de los técnicos, que estaban bastante comprometidos, tuvimos suerte en ese sentido, y tuvo suerte toda la sociedad andaluza realmente, y los pastores sobre todo, ¿no? Y combinar seguimientos científicos y técnicos con ellos, ¿no? Pues bueno, se vio, Javi también vio cómo evolucionaba, había realmente la diversidad, con unas cargas de ganado cambiaba mucho, perjudicaba, pues realmente sí que bajaba, por una parte, lo que era el combustible vegetal, como se puede ver, esto es una zona sin pastoreo, con pastoreo, y esta era la diversidad, pues no hay diferencia entre una y otra. Y lo más importante es el compromiso de los pastores, que si no hubieran estado ellos, pues nada. Y también los técnicos de campo y los pastores, pues bueno, la buena relación entre ellos. Esta red de cortafuegos ha sido se ha mantenido, nosotros en el 2010 lo dejamos, se ha mantenido gracias a lo que son los técnicos que son estos. Toda esta gente que aparece aquí, es el responsable en cada una de las en alguna de las provincias, de Andalucía Oriental sobre todo, son estos, y esta es de Andalucía Occidental. Bueno, ya sabéis que aquí es una zona mucho más montañosa, la parte de Andalucía Oriental, con más ganadería de pequeños rumiantes, la otra está más dirigida a la dehesa, ¿no? Y veis cómo pasaron, pues eso, de un ganadero con 500 animales, ahora, bueno, hubo a 200 pastores, a más de casi 6.000 hectáreas y todos estos animales. Ha habido sus bajos, ahora otra vez, bueno, hubo un momento en que no se pagaban, no se hacían los contratos, y ahora, bueno, la Hacienda se ha comprometido, ha pasado de ser el Infoca, bueno, es Hacienda la que paga, no es Amaya la que paga ahora. Creo que es así. Y también una serie de premios que ha tenido, es decir, que también ha sido reconocido. También tenemos aquí los otros proyectos, que para nosotros es muy importante. En el caso de Andalucía, bueno, Andalucía este es el grupo del CSIC, y este es el grupo de la Junta, bueno, es otro socio, nosotros éramos socios, y también estaba en la Consejería de Medio Ambiente. ¿Qué pasa? Nosotros uno de los objetivos también es dar una alternativa a la gente del territorio, y era, igual que fue en La Rasca, eran pequeñas empresas, ¿no?, de pastoreo, pues aquí era también establecer esas pequeñas empresas de herbivorismo empírico, pero realmente era ver la situación, no tanto como establecerla, ¿no?, sino identificar si realmente eso era posible o no. Una zona en los Filabres, en la Sierra de los Filabres, entre, bueno, lo ha dicho también Rosa, entre dos espacios de interés, como sería la Sierra de Baza y los caleres de la Sierra de los Filabres. Está situada en la Sierra de los Filabres.
es de interés ecológico. Esta zona está a 1.200 metros de altitud, es muy seco, menos de 400 milímetros, y en la época que los años que estuvimos nosotros estudiando no llegaban ni a 300, ¿no? Y este sería ese esquema de trabajo que ha comentado Rosa, donde se combinaban tanto las cuestiones por satélite, ¿no?, los estudios de satélite y dron para el seguimiento de la vegetación, la parte tecnológica del seguimiento del ganado con esos mapas de calor y los muestreos de campo, ¿no?, combinarlos, ¿no?, ver si realmente se podían combinar ambas cosas, y esto sí daba una respuesta real, ¿no?, sí, bueno, para comprobar si esto y esto de aquí coincidían, ¿no?, es como validar una cosa con otra. Bueno, se estudió también la severidad de la quema, se estudió también la evolución de la dinámica del combustible, el pastoreo, y trabajos se combinan los que son esos trabajos tradicionales con los otros. Y fue el inicio, porque si no está este proyecto no podemos continuar. Ahora hace falta financiación, que Rosa puede decir lo que cuesta, ¿no? y después seguir. Entonces, bueno, las quemas, como veis, un equipo aquí, a diferencia de lo que es Andalucía, es diferente en el norte sí se han hecho quemas y se ha continuado con las quemas, en Andalucía, aunque no está prohibida, pero se dan permisos. Entonces, son quemas técnicas que solamente lo pueden hacer los organismos, bueno, el Infoca, que es el que se encarga de ello. También la suerte, que son gente muy comprometida, ¿no? Este era el coordinador de la parte de la Junta de Andalucía, y es una persona que ve que es necesario el pastoreo. ¿Por qué? Porque ya los recursos económicos han llegado al techo, ¿no? Y necesita formar, eso lo dice siempre, vamos a formar a la gente. Bueno, aquí desde las quemas también hacen sus evaluaciones propias. Es un desplegamiento total, que es un despliegue de allí, de todas, te quedas sorprendido, ¿no?, cuando hacen una quema, lo bien organizado que está todo. Bueno, pues son los seguimientos de campo, seguimientos del ganado. Desgraciadamente nosotros el dron no lo pudimos hacer. Bueno, sí lo hicimos solamente en una época del año, porque al principio no pudimos, bueno, no lo pudimos hacer y ya lo hicimos más adelante, ¿no? Pero eso también ha tenido resultados. Y bueno, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? Bueno, aquí solamente yo trato de enseñaros nuestros resultados. Este es un umbral que es, pues bueno, los franceses dijeron que a partir de 2.500 metros cúbicos había un peligro de incendio cuando había una carga de combustible de aquí, ¿no? Entonces, esto es un modelo matemático, modelo aditivo generalizado, eso es lo de menos, que evalúa ese efecto tanto del herbivorismo pírico, que está de color, es que no se ve aquí, pero es que no se ve bien, uno es de color, el herbivorismo pírico sería verde y la quema prescrita sería en color naranja. Lo que pasa es que no se ve mucho, porque ahí no se ve que hay una gran diferencia. ¿Por qué no hay gran diferencia? Simplemente porque hubo una carga de ganadera baja, pero sin embargo, en ningún caso, como se puede ver, los tratamientos entre uno y otro no había diferencia, pero sí, como se ha dicho en otra ocasión, el tiempo, ¿no? Influye mucho lo que es el tiempo. ¿Por qué? El clima. Esta fue una época muy seca, evidentemente, entonces los efectos, claro, en la zona que no había pastoreo no creció la vegetación prácticamente, ¿no? Era ligero el pastoreo, pero al no crecer la vegetación tampoco se podía ver mucho el efecto. En cambio, sí que era sorprendente, era la riqueza y la diversidad. Se veía que ahí sí había diferencias significativas, ¿no? Esto era el verde. Esto era antes, no he explicado, esto sería antes de la quema, ¿vale? Como es la situación antes de la quema. Esto cuando se metió el pastoreo, cuando empezó el pastoreo. Entonces, sí se ve que hay diferencias significativas en lo que es la diferencia entre lo que era esta línea, que era la de la quema, y esta es la del herbivorismo pírico, es decir, que era más diverso, y eso que era ligero, pero ya se veía en la diversidad, y ese era uno de los objetivos. Es decir, que esas plantas estaban bastante adaptadas a lo que era el pastoreo. Y si vemos otra de las cosas que sí realmente aquí atrás se ve que
una y otra baja un 82% respecto al inicial. Es que aquí, al hacer un modelo, bueno, lo que es el tiempo, pues suaviza, pero en la otra gráfica esto es mucho más alto, ¿no? Se ve mucho más la diferencia, pero la diferencia al cabo de los 2 años es un 82% respecto al inicial. Luego son prácticas que son buenas para reducir la carga de combustible. En lo que es las zonas húmedas no ocurre esto, ¿no? Por lo menos con las quemas prescritas. Cuando hay pastoreo sí. Y ahí pues se ve también que se baja, no es tanto, pero que se baja, que al revés, no se baja, se sube lo que es la riqueza, se subió un 20% en las zonas donde había herbivorismo y un 12% en las quemas prescritas, siendo mayor el de arriba, ¿no? Y con diferencias significativas también estadísticamente. Y bueno, pues aplicar las nuevas tecnologías. Antes preguntaban cómo eran los GPS, estos eran satelitales porque no había cobertura. Como veis, pues lo bueno es que se integraba otra de las cosas, tratar de relacionar siempre, ¿no?, lo que es el ganadero con los investigadores y con la gente de los gestores. Bueno, siempre ha sido eso. Yo desgraciadamente ya no voy tanto al campo, pero voy menos. Entonces, el día a día, ¿no?, de las personas, esta es una persona de nuestro grupo, es muy importante. Claro, él se lleva los quesos, él se lleva las cosas que cuando se lo da el ganadero, los demás no nos los llevamos. Bueno, ya está. Y estos son los grandes que hablaban, los mapas, ¿no? Los mapas de calor, que se ve el pastoreo está en la zona donde nosotros hicimos la experiencia. Son un mapa, le llaman mapas de calor. Si veis esta zona, todo es donde él pastorea normalmente. Veis que hay zonas más naranjas y más rojas. Y nosotros nos preguntábamos siempre si aquí si no pastorea mucho, no son mucho tiempo, pero si os dais cuenta, tampoco es que pastoree mucho por aquí. Aquí intensifica más. Bueno, aquí es porque había unos almendros, había más hierba y iba más ahí, ¿no? O las zonas que son más llanas, al lado del pueblo, que había más humedad. Pero si os dais cuenta, aquí, en esto, era una zona donde había quemas prescritas, pero no había pastoreo, y estas donde había quemas prescritas en las dos, esta se quemó en otoño y esta en primavera, para ver las diferencias, ¿no? Y esta también en otoño, es decir, estas dos se comparaban, era sin pastoreo y con pastoreo, y esta era la época de quema. Entonces sí se puede ver cómo está más intensificada aquí. Lo que nos dimos cuenta es que esta zona, al principio el ganadero nos dijo, es que no voy mucho por ahí, efectivamente, iban menos que en el otro, pero si os dais cuenta con este mapa, tampoco es que iban menos, mucho menos, ¿no?, de lo habitual. Bueno, el otoño, primavera, esa quema de primavera, bueno, pastoreo y sin pastoreo, y ahí también con pastoreo. Entonces, aquí lo bueno, si veis unos circulitos, es que son parcelas de seguimiento. Podemos ver esa intensidad de esas parcelitas que veía que después, bueno, si se han hecho estudios para ver si realmente esa intensidad de pastoreo se refleja o no se refleja en lo que es las plantas, y realmente lo que se ve es que hay algunas plantas que sí determinan que influyen bastante en lo que es el pastoreo, ¿no? Y también lo que influye mucho en el pastoreo es la vegetación inicial. Cuanto más vegetación inicial, también perjudica negativamente, después se recupera antes, evidentemente, cuanto más cobertura, pues más se recupera más rápidamente. Y lo más importante de esto, a nosotros, ha sido esta capacitación, los talleres de capacitación de ganaderos. Hechos eran 18 ganaderos, ¿no? Aquí había ganaderos y ya los técnicos que le enseñaron, y bueno, y nosotros también, el grupo de investigación, y hasta una persona de nuestro equipo, pues hizo quemas. De hecho, ahora la quema que se va a hacer mañana, ella interviene en esa quema. Pero esto es un reto, el reto de que han participado y el reto que saben que tienen que aprender. Y ellos, pues, que no son diferentes a los demás, ¿no?, que son gente que puede aprender eso, ¿no?, y no que son unos enemigos. Bueno, no sé cómo voy, que ya me he pasado. No lo sabes. Bueno, estos son los importantes, pero esta gente vino de toda Andalucía, no creáis que se tuvo que desplazar, tuvo que dormir. Y bueno, pues también salía dinero de su bolsillo, ¿no? Ellos están dispuestos a aprender.
Otra de las cosas, bueno, esto he hablado en lo que es Andalucía, ¿no? Yo creo que a lo mejor puedo pasar un poco, ¿no? Esas fortalezas y esas debilidades de lo que era ese herbivorismo pírico, ¿no? Y esas empresas de herbivorismo pírico, ¿cómo lo ven? Se hicieron 75 entrevistas, se le hicieron tanto a ganaderos, en el mismo número, 25 a ganaderos, 25 a lo que fue también a técnicos de la administración y a empresarios, ¿no? Porque lo que se quería es que esos técnicos, esos empresarios forestales se unieran con los pastores, ¿no? Porque los pastores por sí solos, algunos decían que sí, lo harían solos, y otros decían que les gustaría que le acompañaran otra gente que fuera más experta en lo que son las quemas. Entonces, bueno, una herramienta sí que se vio porque era una herramienta que para este terreno de orografía muy difícil, hay hasta 83% de pendientes, pues es bueno hacer las quemas, ¿no? Porque es bastante más económico. Si normalmente son unos 2.000 y algo mecánicas, pues sale a unos 600 o 700 euros, ¿no? Hacerlo con las quemas. Hay buenos grupos profesionales en lo que son de quemas y capacitados para hacerlas, en lo que es la administración. Y también por otra parte, tenemos la RAPCA, ¿no? Entonces la RAPCA realmente sí que es un apoyo y puede servir para hacer esas empresas de herbivorismo pírico. Existen precedentes de esa RAPCA y también para crear esas pymes, herramientas más económico para lo que es el control del combustible, como hemos visto en esa gráfica anterior. Hay una conciencia ciudadana positiva actualmente sobre lo que es el pastoreo y el beneficio. Y también están muy adaptadas a las políticas agroambientales de la Unión Europea. Ahora hay debilidades bastante fuertes, no existen experiencias previas en Andalucía, no existen, como ha dicho Rosa, unas leyes específicas de herbivorismo pírico en Andalucía. Esperemos que ahora, como habéis visto, lo que era el socio de la Junta de Andalucía, pues bueno, está ahora en ello también trabajando. Las quemas prescritas solo se pueden ser realizadas por los técnicos, no se dejan a nadie, a los ganaderos. Hay pérdidas de pastores, evidentemente. La quema tiene connotaciones negativas, es decir, confundimos esas quemas con el fuego y además pues las emisiones de CO2 o la pérdida del suelo, que esa es una idea que se tiene, que tenemos que quitárselo pues bueno, los investigadores, y la dificultad del sector ganadero para crear esas alianzas, ¿no? Y lo que es el pastoreo, punto 2, no voy a extender mucho más, es facilitar lo que es la gestión a técnicos de medio ambiente, pero también a pastores, ¿no? Tanto que permite abordar lo que es la gestión del territorio de grandes superficies, ¿no? Porque normalmente si tú vas a evaluar algo, un técnico, pues claro, es una zona muy restringida. Entonces, de esta forma, a partir, pues utilizando pues lo que son las imágenes satélites, ¿no? O los drones, también como hemos visto los GPS, los animales, pues puede ayudar bastante a esa gestión de los grandes territorios. Entonces, al pastor le ayuda bastante porque él puede ver dónde está su ganado, ¿sí? Y también al gestor porque dice, ¿dónde está el ganado? Una de las cosas que nos preguntaron a nosotros eran los de conservación, precisamente, dice, en un parque natural, dijeron, vaya a ponerle GPS, y dice, está la especie fulanita que está protegida y yo creo que el ganado se la come. Y yo, pues vamos a verlo si se la come o no se la come, ¿no? Habrá que verlo, pero ellos lo querían por eso mismo, porque era para ver si pillaban al pastor comiéndose la planta, ¿no? Y bueno, pues también esa mentalidad hay que quitarle. Esto era la foto primera que se veía a Javi con un pastor. Pues mire, esto fue que yo iba a llorar cuando vi esto, ¿no? Estos son cortafuegos y esto es el GPS. Cómo se ve que el hombre, y esa es una persona ya mayor como yo, porque tiene la misma edad, el chicharro tiene la misma edad que yo, y este hombre, que ni quiere ni GPS ni nada, llevarlo en el móvil ni nada de eso, lo lleva a su hermana para controlarlo dónde está y se va a volver a comer o no a la casa. Entonces, sí, es que es verdad, dice, yo no quiero nada de eso. Entonces, pero sí que es verdad que él hace su buen pastoreo ahí, ¿eh? Y eso es
emocionante, ¿no? Ahora, con las imágenes satélites hay un gran problema. Estas son imágenes, un estudio de imágenes satélites. También no es en la zona de, esto también la Sierra de Filabres, no es la zona donde se ha hecho la experiencia piloto, sino más arriba, donde hace transhumancia en verano. Hay un problema, y es que, bueno, sí que es verdad que hay unas zonas que están más rojas, que se ve que no, ahí hay pastoreo porque se ha seguido con el ganado, ¿no? Todo esto, pero se ve una zona verde que son los índices, son índices no de satélites, ¿no? El NDVI, que es la clorofila que tiene eso. Entonces, en las zonas donde hay vegetación alta, pues lo enmascara, ¿no? Porque no puede ver, el satélite no ve lo que hay debajo, entonces te da lo otro. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se soluciona eso y en algunas zonas sí se podrá hacer, en otras zonas no. Y una cosa que se veía muy bien, que es la integración en esos proyectos, ¿no? La importancia de esa integración, porque en Open2PSS llegamos hasta una parte, pero después teníamos una persona que nos podía analizar las imágenes. Entonces, esto era antes de la quema, estas son la intensidad de clorofila, lo naranja es la parte de donde se iba a hacer la quema, ¿no? Las parcelas donde se hace la quema prescrita, y esto serían en verde serían las parcelas donde se hacía el pastoreo, que más o menos sigue lo mismo, ¿no? En cambio, después de la quema bajó mucho, evidentemente, porque no había vegetación, después se recuperó un poco, y aquí, aunque parezca mentira, esto que tenéis aquí son días de pastoreo, ¿no? Cómo se ve el efecto, ¿no? Cómo en las zonas donde había solamente quema prescrita estaba más alto, es decir, había más vegetación que en la zona donde había habido pastoreo, ¿no? Entonces, bueno, aquí en esta zona, bueno, por la sequía pues hubo muy poco pastoreo, ¿no? Pero sí también se ve una poca de diferencia, pero aquí sí que se ve esa diferencia en lo que es la vegetación. Y bueno, ya no quiero seguir, ¿vale? Se han seguido estudiando en los otros proyectos, esos proyectos es necesario esa coordinación, es necesario dar herramientas científicas, ¿no? De investigación, que diga que eso que se está haciendo está bien hecho, ¿no? Y con una base que sea científica y también que sea enfocada a la gestión, ¿no? O sea, es en distintas tecnologías, con LIDAR, que te dan el volumen para que no tengas que, de los arbustos, para que no tengas que estar ahí evaluando, también son las multiespectrales, ¿no? Entonces, la combinación de las dos te puede decir bastante de lo que es el efecto de la dinámica del combustible tras las quemas y el pastoreo. Bueno, y bueno, seguimos trabajando ahí, pero que son necesarios esos trabajos de campo, ¿no? Y nada más. Muchas gracias, esto es mi equipo. Nosotras, perdón, serían ellos antes, pero nosotras somos las biólogas, ¿no? Y ellos, pues también es biólogo, pero es el análisis de imagen, y él el que maneja el dron. Y ella, la que se come